Celebramos el quinto domingo de Pascua y en él se nos habla de la permanencia. El verbo que utiliza el Evangelio no significa algo inmovilista, que implique una temporalidad limitada, que exige una obligación impuesta y no elegida en muchas ocasiones, algo que se firma y se acabó, como por ejemplo un contrato con una compañía eléctrica, telefónica o de otro tipo. La palabra permanecer no está de moda. Los stories de Instagram o los estados de WhatsApp constituyen un buen símbolo de esta realidad que indicamos. Jesucristo nos dice que solo permaneciendo en Él podemos tener vida. La imagen vegetal del sarmiento que permanece unido a la vid es muy iluminador. Si el sarmiento no permanece unido a la vid, deja de nutrirse de su savia, se seca y muere. La parábola de la vid y los sarmientos nos habla de la vida, de savia, de novedad, de revitalización y transformación continua. Permanecer implica cuidar, reavivar permanentemente las relaciones de comunión con Jesús, el Cristo, y a través de Él con el Padre y los hermanos. Porque la vida no es un problema que haya que resolver, es una realidad a experimentar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia y la paz de Cristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu esté con todos vosotros. Abramos nuestro corazón al perdón del Señor, el que nos invita a permanecer siempre unidos a Él como la vid y los sarmientos. Sintiendo la fuerza del Espíritu del Señor que está con nosotros, comencemos pidiéndole perdón de nuestras faltas y pecados a Él y pidiéndonos también mutuamente el perdón que es necesario. Tú, la vid verdadera que nos nutres con tu savia, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Tú, el Hijo de Dios, hecho hombre, que nos impulsas para vivir unidos a ti, Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad. Tú, el Dios Espíritu, que nos mueves a ser portadores de tu palabra, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestras faltas, nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama al Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, lleva a su pleno cumplimiento en nosotros el misterio pascual, para que quienes por tu bondad han sido renovados en el santo bautismo den frutos abundantes con tu ayuda y protección y lleguen a los gozos de la vida eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, llegado Pablo a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo porque no se fiaban de que fuera discípulo. Entonces Bernabé, tomándolo consigo, lo presentó a los apóstoles
Y él les contó cómo había visto al Señor en el camino, lo que le había dicho y cómo en Damasco había actuado valientemente en el nombre de Jesús. Saulo se quedó con ellos y se movía con libertad en Jerusalén, actuando valientemente en el nombre del Señor. Hablaba y discutía también con los helenistas, que se propusieron matarlo. Al enterarse los hermanos, lo bajaron a Cesarea y lo enviaron a Tarso. La Iglesia gozaba de paz en toda Judea, Galilea y Samaria. Se iba construyendo y progresaba en el temor del Señor, y se multiplicaba con el consuelo del Espíritu Santo. Palabra de Dios. Alabamos al Señor. El Señor es mi alabanza en la gran asamblea. El Señor es mi alabanza en la gran asamblea. Cumpliré mis votos delante de sus fieles. Los desvalidos comerán hasta saciarse. Alabarán al Señor los que lo buscan. Viva su corazón por siempre. Los recordarán y volverán al Señor hasta los confines del orbe. En su presencia se postrarán las familias de los pueblos. Ante Él se postrarán los que duermen en la tierra. Ante Él se inclinarán los que bajan al polvo. Mi descendencia lo servirá. Hablarán del Señor a la generación futura. Contarán su justicia al pueblo que ha de nacer, todo lo que hizo el Señor. El Señor es mi alabanza en la gran asamblea. El Señor es mi alabanza en la gran asamblea. Lectura de la primera carta del apóstol San Juan. Hijos míos, no amemos de palabra y de boca, sino de verdad y con obras. En esto conoceremos que somos de la verdad y tranquilizaremos nuestro corazón ante Él, en caso de que nos condene nuestro corazón, pues Dios es mayor que nuestro corazón y lo conoce todo. Queridos, si el corazón no nos condena, tenemos plena confianza ante Dios. Cuanto pidamos lo recibimos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos lo que le agrada. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo, Jesucristo, y que nos amemos unos a otros tal como Él nos lo mandó. Quien guarda sus mandamientos permanece en Dios, y Dios en Él. En esto conocemos que permanece en nosotros, por el Espíritu que nos dio. Palabra de Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Permaneced en mí y yo en vosotros. El que permanece en mí da fruto abundante. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Yo soy la verdadera vid y mi Padre es el labrador. A todo sarmiento que no da fruto en mí lo arranca, y a todo el que da fruto lo poda para que dé más fruto. Vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos.
El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante, porque sin mí no podéis hacer nada. Al que no permanece en mí, lo tiran fuera como el sarmiento y se seca. Luego los recogen y los echan al fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que deseáis y se realizará. Con esto recibe gloria mi Padre, con que deis fruto abundante. Así seréis discípulos míos. Palabra del Señor. En este quinto domingo de Pascua ya aparece por primera vez en el fragmento que hemos escuchado del libro de los Hechos de los Apóstoles, Pablo, el apóstol de Cristo que se convierte camino de Damasco, aquel que había perseguido a los cristianos convencido de su judaísmo, porque él entendía que los cristianos venían a desplazar el judaísmo, que para él era la auténtica religión. Camino de Damasco, el Señor le llama a seguirle, entra en Damasco sin ver, un anciano, Ananías, le cuida durante bastante tiempo y va explicándole todo aquello que constituye el Evangelio, lo que el Señor Jesús había manifestado. Pablo estaba educado en la ley judía, había sido alumno de Gamaliel, era fariseo, y conocedor, por tanto, de la ley de Moisés y de los profetas. Por tanto, Pablo fue releyendo todo aquello que en los profetas y en la ley de Moisés se decía sobre el Mesías. Por eso, a la vez que Ananías y posteriormente los 12 le fueron explicando, le fueron indicando aquello que habían vivido al lado de Jesús, él lo fue captando sin ningún tipo de problema. Incluso en Damasco comenzó a anunciar la buena noticia del Evangelio, comenzó a anunciar aquello que había acontecido con Jesús de Nazaret. Y los suyos, los judíos, quedaban un poco atónitos porque no era este el que venía a llevar presos a los cristianos. ¿Cómo es que ahora anuncia el nombre del Señor Jesús? Pablo no tuvo miedo a lo que podían decir de él o a lo que podían hacer. Se confirma posteriormente que su misión es anunciar el Evangelio a los gentiles, aquellos que estaban fuera de Judea, Galilea y Samaria. Y así lo va a hacer a lo largo del tiempo de su vida que le quedaba. No lo tuvo fácil, porque cuando vuelve de Damasco a Jerusalén, él se presenta a los discípulos para que, supiesen lo que estaba realizando y lo que decía. Pero ellos le tenían miedo, no se fiaban de que fuese también llamado por el Señor Jesús como discípulo. Bernabé es quien le echa una mano. ¿Le echa una mano cómo? Llevándolo consigo y siendo él el que hace de intermediario, el que le presenta a los apóstoles, y que Pablo no era motivo para tener miedo. Es más, Bernabé les cuenta cómo había visto Pablo al Señor en el camino de Damasco, lo que había escuchado la voz de Dios y cómo en Damasco había actuado valientemente en nombre del Señor Jesús. Y Pablo se queda con los apóstoles un tiempo y con entera libertad se movía por Jerusalén anunciando el Evangelio y actuando valientemente en nombre del Señor Jesucristo. Él, sobre todo, conocedor también de la cultura helenista, pues discutía, hablaba con los helenistas que después de escucharle se proponían quitarle de en medio, matarle. Cuando el resto de los apóstoles se enteraron de cómo los helenistas querían matar a Pablo, lo bajaron a Cesarea y lo enviaron a Tarso. De ahí el nombre que acompaña a Pablo, Pablo de Tarso. Se nos dice en este pequeño fragmento cómo la Iglesia en Judea, Galilea y Samaria, donde predicaban los 12, se iba construyendo, iban sumándose a las pequeñas comunidades un número bastante grande de personas. Iban progresando en el respeto al Señor, en el temor al Señor, se nos dice, y se multiplicaba con el consuelo del Espíritu Santo. ¿Por qué esto?
por la unidad fundamental que existía entre todos aquellos que se manifestaban cristianos, o como ellos se llamaban, los santos. Por eso en el fragmento del Evangelio se insiste tan profundamente en esa unidad que ha de haber entre todos nosotros que seguimos el nombre y la palabra del Señor Jesucristo. Y pone la comparación, Juan, la vid y los sarmientos. Si no hay vid, no puede haber sarmientos. Si no hay cepa, no puede haber uvas. Lo mismo nosotros. Si no hay fe, si no hay confianza, si no hay anhelo de conocer a nuestro Dios y de vivir en consonancia con su palabra, no hay nada. No podemos llamarnos ni seguidores de Jesús ni cristianos, nada. Por tanto, la necesidad de vivir en esa unidad entre nosotros es lo que manifiesta nuestra fe en el Señor Jesucristo y nuestro seguimiento de Él. Aparece en varias ocasiones en el fragmento del Evangelio la expresión permaneced o el verbo permanecer. Pero claro, en la munición inicial se nos decía que lo que significa en el contexto bíblico esa expresión no es inmovilismo, al contrario, es dinamismo, es salir constantemente de nosotros y ponernos en camino para ir conociendo el misterio de Dios, para ir haciéndolo vida en nosotros y transmitiéndolo a aquellos con los que compartimos nuestra existencia. Si permanecemos en el Señor y su palabra, la buena noticia, permanece en nosotros, nos dice el fragmento que hemos escuchado del Evangelio, poniéndolo en boca de Jesucristo, pedid lo que deseáis y se realizará. Recibe en ese permanecer en la palabra del Señor, recibe gloria el Padre Celestial. Y esa gloria se traduce en el fruto abundante que hemos de dar como discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, Juan, en la primera carta que escuchamos como segunda lectura, también nos dice algo interesante. No podemos hablar del amor solo de palabra, solo verbalmente, de boca, sino que hemos de hacerlo en verdad y con las obras. Cuando hablamos del amor, a continuación tenemos que demostrarlo con nuestro estilo de vida, en el cariño, en la cercanía, en la ternura, en el amor, en definitiva, y en la unidad. Si vivimos así, nuestro corazón, nuestra conciencia, seguro que no nos incordia, no nos intranquiliza. Y recordemos que tenemos a alguien que aboga por nosotros, que es Jesucristo el Señor. Él nos pide que guardemos sus mandamientos y que creamos en Él. Y eso se manifiesta, como Él dice, en que nos amemos unos a otros tal como Él nos amó y nos ama a cada uno de nosotros. Para permanecer en Dios y que Dios permanezca en nosotros, necesitamos vivir en consonancia con sus mandamientos. De esa manera, Él estará siempre en nosotros a través del Espíritu que derrama sobre cada uno de nosotros. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, que nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Oremos, hermanos, a Dios nuestro Padre, pidiéndole que escuche y que acoja nuestra humilde plegaria. Para que el Señor, que creó el mundo con sabiduría y bondad, haga que su Iglesia sea fuente de vida, cuide de la creación y lleve el mensaje de salvación a toda la humanidad, roguemos al Señor.
te rogamos, óyenos. Para que nuestros gobernantes reconozcan que los bienes de la tierra son para bien de todos y procuren que sean distribuidos con justicia y a nadie le falte lo necesario para vivir dignamente, roguemos al Señor. Por todas las personas que trabajan el campo, la ganadería, la pesca, que nos proveen de los alimentos necesarios para que su trabajo sea reconocido y valorado y se garanticen las mejores condiciones para su desarrollo, roguemos al Señor. Por los que padecen el paro, el trabajo sin condiciones dignas, para que el acceso a un trabajo digno y decente sea defendido, protegido y fomentado en todas las sociedades. Roguemos al Señor. Por todos nosotros que participamos de esta Eucaristía, para que siempre permanezcamos unidos a ti, como los sarmientos a la vid, y demos fruto siendo constructores de tu reino, de paz, justicia y fraternidad allí donde estemos. Roguemos al Señor. Te rogamos, por todos los que sufren cualquier tipo de violencia, por los países en conflicto bélico, por quienes padecen la violencia de género, por quienes se ven privados de la vida por cualquier circunstancia, para que el Señor nos ayude a solventar todas estas situaciones que son contrarias al amor que nos invita a vivir. Roguemos al Señor. Por la Iglesia, para que juntos anunciemos a todos la alegría de crecer y nos comprometamos con los más débiles y necesitados, roguemos al Señor. Por todos los que participan de la catequesis, para que siempre aprendan a unir su vida con la de Cristo y sepan lo que hay que hacer en cada momento, roguemos al Señor. Que tu Espíritu, Señor, permanezca en nosotros y nos dé la fuerza y energía que necesitamos para ser testigos tuyos en donde nos encontremos. En ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan y por este vino, frutos de la tierra y del trabajo de los hombres, que recibimos de tu generosidad y que ahora te presentamos. Ellos serán para nosotros pan y bebida de salvación. Orad, hermanas y hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Oh Dios, que nos haces partícipes de tu única y suprema divinidad por el admirable intercambio de este sacrificio, concédenos alcanzar en una vida santa la realidad que hemos conocido en ti, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca exaltarte en este tiempo glorioso en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado, porque demolida nuestra antigua miseria, fue reconstruido cuanto estaba derrumbado y renovada en plenitud nuestra vida en Cristo. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan el himno de tu gloria con gozo y sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor, Dios poderoso del universo. Los cielos y la tierra están llenos de tu gloria. Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo.
Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo. Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y de la resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, reunida aquí en el día santísimo de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Jesús y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden.
no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Démonos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Oremos. Asiste, Señor, a tu pueblo y haz que pasemos del antiguo pecado a la vida nueva, los que hemos sido alimentados con los sacramentos del cielo, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. Reina Celi, letare, alleluia, qui aquae meruis in portare, alleluia, resurrexit sicut dixit, alleluia.